Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la información visual y la no visual que permite comprender un texto. Como sabemos, un texto, en este caso, pues estamos haciendo, cuando hablamos de textos, hablamos de cualquier tipo de documento, ya sea oral o escrito, que tiene la intención pues, de transmitirnos una información. En ese sentido, sabemos que cuando hablamos de comprender este texto, estamos hablando pues, de aplicar algunas de las estrategias que hemos visto a lo largo de todos estos años, justamente pues, para poder lograr una verdadera comprensión de ese tipo de ese textos. Y que muchas veces la información que nosotros podemos tomar de ese texto que se nos presenta puede ser tanto llegarnos tanto a través de la vista como a través de lo no visual. Sabemos que yo escucho sonidos, pero esos sonidos generan imágenes en mi cerebro con el cual yo asocio pues esos sonidos que yo escucho. Al igual de tener esos sonidos, también los colores u otro tipo de información que no necesariamente va a ser visual, me va a transmitir una información. Y justamente pues vamos a hablar acerca de estos elementos y cómo poderlos identificar. Para iniciar vamos a hablar un poco acerca del proceso de leer. Sabemos que la lectura es una capacidad, por decirlo de alguna manera, que todos nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. No es algo con lo que nacimos, sino que es una habilidad, alguna destreza que fuimos adquiriendo con el paso del tiempo y que sabemos de que posee diferentes niveles. O sea, existe una lectura mecánica donde simplemente lo que hacemos es leer lo que está frente a nosotros sin tomarnos el tiempo de generar una reflexión o de poder sacar algún aprendizaje de lo que se lee, pero existen otros tipos de lectura que se vuelven un tanto más profundos, ¿verdad? Por eso es que decimos que cuando hablamos de leer, esto es un acto que va más allá de descifrar un código. Sabemos que las palabras que ustedes escuchan, por ejemplo, las entendemos porque sabemos o reconocemos el código del cual nosotros estamos hablando. Pero leer va mucho más allá, porque para nosotros tener realmente una buena capacidad lectora, tenemos que tener la habilidad de poder identificar o de poder reconocer cuál es la intencionalidad que se tiene al momento de tener un texto frente a nosotros y de leerlo. Porque sabemos que va a haber mucha información contextual, que esa información contextual no nos la va a presentar necesariamente el texto en sí, sino que mucha de esa información yo la voy a adquirir a partir de información extratextual o que no se encuentra de ese texto, pero que yo puedo buscar y que me va a ayudar a entender mucho mejor lo que estoy leyendo. A ese respecto, Adam E. Starr dice de que leer es establecer un diálogo con el autor. Sabemos que en la literatura se da un tipo de comunicación que es bilateral, es unilateral, porque solo va de un lado. El escritor es que escribe ese texto con la intención de que ese texto sea comprendido, pero el escritor no va a ver nunca la respuesta del auditorio ante ese texto que él hizo. Sin embargo, cuando yo leo y acepto ese pacto de literatura o de lectura, voy a tomar la postura de que lo que él me está diciendo yo lo voy a tomar como una verdad. Y por tanto va a iniciar este proceso de diálogo con el autor porque ya está programado lo que nos va a decir, simplemente nosotros haríamos la parte de las respuestas, ¿verdad? Y muchas veces vamos nosotros a intentar comprender los pensamientos, hacer preguntas acerca de lo que puede estar en ese texto e intentar buscar las respuestas en eso. Estoy más que seguro que alguna vez en la vida han leído un texto que ha sido muy significativo para ustedes y que luego de leerlo se han quedado con algunas dudas acerca de los personajes o el desenlace de un personaje. Incluso han de haber pensado en su mente o imaginado un final totalmente diferente. Y justamente de eso nos habla Adam E. Starr. Sabemos que al momento de nosotros estar frente a un texto escrito u oral, vamos a iniciar este proceso de decodificación donde vamos a empezar a reconocer las palabras o los códigos que se nos están presentando y luego de conocer ese código, pues vamos a empezar la etapa de la comprensión. Y en la comprensión, pues yo ya estoy entendiendo la información que se me está transmitiendo, cuál es la intencionalidad que esta información tiene. Intento comprender por qué fue escrito de esta manera, por qué posee esas características, etcétera, ¿verdad? Y mucha de esa información que yo voy a comprender, mucha de ella va a ser visual porque yo la puedo ver plasmada directamente en un texto escrito, por ejemplo. Yo estoy viendo una cantidad de letras, de palabras y ahí hay mucha información visual.
Pero aparte de esa, también va a haber mucha información no visual que va a estar ahí presente y que, como decíamos, tiene que ver mucho con el contexto en que esa obra se escribió o que tiene que ver con la vida pues, del mismo escritor. En ese sentido, vamos a ver que cuando hablamos de la información visual, estamos hablando de la información que estimula el pensamiento del lector, ya que es una representación icónica que se convierte en un registro fonético que se lleva y se asocia con un significado. Cuando leemos un libro, por ejemplo, de ciencia ficción y de repente comienzan a utilizar la palabra de robot, pronto la imagen de esa palabra se comienza a generar en nuestra cabeza y cada vez que escuchamos la palabra robot vamos a tener exactamente la misma imagen. Y esto me pasó en una ocasión, hablando del séptimo grado, y les dije de que dibujaran un robot. Y se supone que el robot era un androide, entonces tenía que tener características humanas. Sin embargo, la mayoría de ellos, sino que todos los niños de séptimo grado, dibujaron el mismo tipo de robot. ¿Por qué? Porque cuando escuchaban ellos la palabra robot, les asoció a un robot de caricatura. Entonces ahí estamos hablando de esa información visual que se va pues, recibiendo o se va asociando el significado con la cadena fonética. Y que, como decíamos, que en este caso mucha de esa información está ahí. Recuérdense que la literatura ha sido fuente de mucho de la ciencia y muchas de las cosas que en la actualidad pues nosotros llegamos a conocer. Por otro lado, vamos a hablar de la información no visual y que esta va a ser la que se consigue cuando se codifica los significados de la lengua en la que está escrita el texto. Muchas veces puede ser que el texto contenga palabras coloquiales y que yo tenga que necesariamente identificar el sentido de esas metáforas. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo cuando salió una novela donde había un personaje que siempre llevaba un cigarrillo en su boca pero nunca lo encendía. Y a partir de eso se generó la metáfora del cigarrillo, que era como jugar con la muerte, porque el cigarrillo lo asociamos con el cáncer de pulmón y el cáncer de pulmón pues lleva a la muerte. Y entonces ahí se estaba generando un tipo de información que no era visual, pero que se podía lograr a través de la interpretación de ese texto que estaba ahí. Y justamente hablamos de una capacidad de lectura que va a ser mucho más amplia, que me va a generar conocimientos previos y un dominio de la lengua, que, como decíamos, son habilidades que nosotros pues poco a poco también vamos a ir pues adquiriendo. Entonces, en resumen, cuando nosotros hablemos acerca de esa información visual y no visual, hay que tener presente que va a iniciar todo con la información visual, con la comprensión de ese texto. Eso lo voy a volver algo significativo, se va a formar en un conocimiento previo y luego voy a poder ir a la información no visual, a la que no está ahí presente, y empezar a asociarla con mis conocimientos y así pues lograr una mayor comprensión acerca tanto de textos orales como de textos escritos. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre formular sus preguntas, hacer sus anotaciones y nos vemos en un próximo video. Gracias.